Abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, verso 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Y vamos a ver, ojalá podamos ver tres historias que el pasaje, la misma narración del libro nos va enseñando. Pero yo quiero que podamos aprender, vamos a ver la palabra de Dios y su autoridad, ¿sí? La palabra y la autoridad en Cristo, de Cristo. Y vamos a ver cómo la palabra y la autoridad en Cristo lo vamos a ver en tres etapas diferentes, y ojalá que nos podamos identificar con alguna y que podamos aprender lo que Dios tiene para con nosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que esté con nosotros y a rogarle que su Espíritu Santo nos pueda enseñar lo que tiene para con nosotros en esta noche. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque nadie es como tú, Señor, y queremos que tú nos hables en esta hora, que tu palabra pueda traer fortaleza, consuelo, que pueda traernos la enseñanza, la instrucción que necesitamos, y que a través de lo que hoy vayamos a leer y vayamos a aprender, tu Espíritu Santo nos pueda ministrar. En el nombre de Jesús, dejamos todo este tiempo en tus manos. Amén y amén. ¿Sí? Samuel, un favorzote, ¿me puedes pagar el abanico, por favor? Yo soy medio friolento y acá como que sí nos da, ¿verdad? Muchas gracias. Lucas capítulo 8, verso 22. Dice de esta manera: aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Esta historia creo que muchas veces lo hemos escuchado, a lo mejor la hemos leído, y veamos qué es lo que hoy Dios nos puede enseñar a través de este pasaje. Pero lo primero que vemos es que importante, Jesús empieza en el versículo 22 diciendo: aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos, les dijo, esto es importante, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago. Esto es importante, ahorita voy a volver a este punto, pero es importante que meditemos que Él está diciendo: vamos a ir al otro lado del lago. Se suben en una barca y me dice que mientras ellos navegaban, bueno, Jesús se durmió. Y este punto me muestra la humanidad de Cristo, porque muchas veces a Jesús lo vemos como Dios, y lo es, pero también tenemos que entender que cuando Él estuvo aquí fue 100% hombre y era uno como nosotros. Fue uno igual. Claro, Él era Dios, era algo diferente, pero era como nosotros, y Él también se cansaba, y él también tenía sueño, y era humano, así como nosotros. Nos cansamos y nos quedamos dormidos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos andado cansados y nos hemos quedado dormidos? De repente el lugar donde de repente más la gente se queda dormida, cuando anda en la calle, ¿dónde es? El camión, ¿verdad? Ahí vemos ahí algunos como que se andan cayendo y estamos a ver, se va a caer y no se cae, ¿verdad? Pero bueno, te quedas dormido en el camión, te quedas dormido en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos se quedan dormidos? No digan amén, ¿verdad? Pero hasta en la iglesia a veces se quedan dormidos, están cansados, se quedan dormidos, y el pastor todo preocupado porque ya se me durmió este hermano, ¿verdad? ¿Cómo lo despierto? Y ganas de aventarle el bibliazo, ¿verdad? Para que se despierte, pero bueno, se quedan dormidos. Y algunos, yo creo, no sé si a algunos les ha pasado, hasta en el camión y parados, ¿no?
O sea, uno va agarrado de ahí de los tubos y uno se está durmiendo y de repente el traer sueño es algo muy, pues muy complicado, ¿no? Y Jesús está cansado físicamente, Jesús está durmiendo en la barca y mientras ellos van pasando al otro lado, dice ahí que se desarrolló una tormenta. Lo interesante es que Jesús sigue dormido. Probablemente está cansado, está muy cansado, físicamente está agotado y está esta tormenta cada vez haciéndose más fuerte. Ahora podemos aprender que también me habla de la confianza que tiene Jesús en su Padre y sabiendo que todo lo que está a su alrededor está al cuidado del Padre, y eso hace que a Jesús estar descansando aún cuando puede haber peligro, y creo que podemos aprender de eso. Entonces, el pasaje me habla de una tempestad, me habla de un viento en el lago, y dice que se anegaban, y me dice claramente, y peligraban. Los discípulos, ¿cómo están? Asustados, aunque algunos de ellos son expertos en el mar. Algunos son pescadores, están acostumbrados a andar en el mar, en una barca, están acostumbrados a ver la tormenta, y quizás ellos pudieran decir, tranquilos, es común, no se asusten. Pero creo que la tormenta sí estaba bastante fuerte, que aún ellos están asustados y saben que realmente están en peligro. Porque ellos, que son expertos, los pescadores, saben que están en peligro, y entonces vienen a Jesús y lo despiertan. Y aquí creo que podemos aprender algo. Qué importante es aprender y entender que cuando yo estoy en un momento difícil, de peligro, en un momento de algo que se está tambaleando, un momento difícil en mi vida, qué importante es saber que yo puedo ir a Jesús y saber que Él me puede ayudar. Jesús era un carpintero, no era experto en el mar, pero ellos saben que si hay alguien en ese lugar que les puede ayudar, es Jesús. Y creo que hoy nosotros tenemos que aprender esta historia, esto que vamos a ver, me van a ayudar a entender la autoridad, el poder que tiene Cristo, que hay en Cristo. Y que tengo que entender que hoy estamos viviendo en un tiempo difícil, que para muchos están en una pandemia, estamos en la pandemia, estamos en una cuestión de la cuarentena, estamos algunos enfermos de diferentes maneras, pero todo esto, de repente hay gente que le lleva a tener miedo, temor. Pero qué importante es poder aprender que en Cristo podemos tener refugio, seguridad y ayuda cuando más lo necesitamos. De repente en el grupo de oración que tenemos en la iglesia se escucha vemos que escriben: familiar está enfermo, oremos por tal enfermedad, oremos por tal necesidad, oremos por esto. Algunos han estado delicados. Algunos familiares de amigos de nosotros que no son de la iglesia han fallecido por la cuestión que estamos viendo ahorita del COVID. Y qué importante es saber que yo puedo venir a Cristo y tener la seguridad de que Él nos va a ayudar. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos saben que que Jesús los puede ayudar, y van con Él y lo despiertan, sabiendo que Él los cuida, o que Él puede ser nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y le dicen: maestro, maestro, que perecemos. Y lo más interesante es que Jesús despertó, reprende los vientos y las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza, una tranquilidad. Ahora, nosotros no sabemos esta historia. Nosotros sabemos la Biblia, tenemos un libro, y para nosotros es bien fácil decir: y se levantó Jesús y levantó su mano y reprendió, y hubo gran tranquilidad, y todos, claro, sí, pues Jesús lo hace. Bueno, en su momento pues no había nada que alguien hubiera hecho algo así. Y creo que en el momento, asustados, yo no sé si hubo gritos en ese momento o estaban desesperados: maestro, maestro, perecemos. Se levanta Jesús así como que: ay, tranquilos, y reprende, se detiene todo. Y yo me imagino la imagen, la cara, la boca de todos esos que estaban con Jesús, los discípulos, así como que: ¿qué pasó? Y Jesús muestra su poder en el momento.
Aún el viento se detiene, las aguas, las olas. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un momento en el mar o en un lugar así fuerte, pero a nosotros nos tocó estar en una de las veces que salimos de vacaciones en la playa y se vino una tormenta. Y es impresionante una tormenta en la playa donde hay mar. ¿Sí? No es nada fácil, no es como si aquí de repente llueve y nos asustamos, no, pero allá es algo impresionante. Me llama la atención que cuando Jesús reprende, todo se tranquiliza. Y me gusta, dice, inmediatamente todo se tranquilizó, reprendió los vientos, las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza, o se hizo bonanza. Y entonces Jesús voltea y le dice a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Y sabes qué? Yo quiero aplicarlo eso en nuestras vidas. Porque estamos hablando de una tormenta. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy. Yo no sé cuál es tu tormenta. Puede ser una enfermedad, puede ser una escasez, puede ser una situación, puede ser falta de trabajo, puede ser cualquier cosa. Y de repente estás desesperado y venimos a Cristo. Qué bueno, a nadie más. ¿A quién iremos? Dice Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Pero llega un momento donde Jesús tiene que voltearse y decirles a ellos: ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no confiaron en mí? ¿Cuál fue el problema de los discípulos? Que ignoraron lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen. ¿Qué les dijo eso, no? Pasemos al otro lado del lago. Y si él dijo que iban a pasar al otro lado del lago, ¿qué iba a pasar? Si iban a pasar al otro lado del lago. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la tormenta. Si Jesús lo dijo, Él lo va a cumplir. Y muchas veces en nuestra vida Dios te ha dicho: yo estoy contigo, te voy a proveer, te voy a sanar, te voy a ayudar, te voy a bendecir. Y de repente en nuestra vida vienen problemas, vienen conflictos, vienen necesidades, y muchas veces nos desesperamos y le clamamos a Dios y vamos a Él. Y otra vez te vuelvo a decir, y qué bueno que vas a Él. Pero el problema es que muchas veces se nos ha olvidado lo que Él nos ha dicho. Por eso como iglesia, algo que nosotros nos enfocamos mucho en enseñar es la palabra de Dios. Porque cuando tú la conoces, cuando tú la aprendes y cuando tú la vives, puedes aprender a caminar de victoria en victoria. Pero cuando se te olvida la palabra de Dios, cuando dejas de confiar en Él, entonces eres presa de la tormenta, del viento, de la situación que está pasando. Y cuando hay una tormenta, viene ese desánimo. El problema de ellos es que no confiaron en Jesús, en las palabras de Jesús. Y aprendamos algo. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Seguros? Bueno, todo aquel que pone su confianza en Dios, Dios probará en un momento tu fe. Siempre, siempre. ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? Y te viene la prueba. Ay, ¿y la prueba es difícil? Quizás sí. Quizás es de peligro como ahorita. Sí, quizás es sí. Pero si Dios ha prometido estar contigo, Él lo va a hacer. Y en ningún instante Él te va a dejar. ¿Sí? Aprendamos algo. La fe no es creer a pesar de las circunstancias. ¿Sí? La fe no es creer a pesar de las circunstancias, sino obedecer a Dios a pesar de los sentimientos y consecuencias. Otra vez, la fe no es creer a pesar de las circunstancias, porque tú puedes creer y no hacer nada, sino que es obedecer a Dios a pesar de los sentimientos y de las consecuencias. ¿Qué tenían estos discípulos? Miedo. Estaban a punto de morir.
Y Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Y quizás haya una pregunta que hoy Dios te puede decir. Si estás pasando por un momento difícil, quizás hoy Dios te estuviera diciendo, hey, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y creo que es ahí donde tú tienes que pensar y meditar en quién lo has depositado. Entonces Jesús probó a sus discípulos. En la escuela de la fe no puedes graduarte si no pasas por una tormenta. ¿Cómo puedo saber que tengo fe sin pasar por una tormenta? Llega un momento que los discípulos se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y tengo que decirte algo, el mismo Jesús que en ese momento las aguas le obedecen, es el mismo Jesús que hoy vive y reina en nosotros. Y para Dios no hay nada imposible. Y si tú pones tu confianza, bueno, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver en primer punto? El poder de Jesús y su autoridad sobre la naturaleza. No hay nada que se le pueda levantar en contra de Jesús. Él tiene el poder. Veamos otro ejemplo, versículo 26. Lucas 8:26 y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esta es otra historia que para muchos lo conocen, la historia del Gadareno. En otro libro del Nuevo Testamento nos dice que eran dos endemoniados. Bueno, en Mateo dice que eran dos endemoniados. Aquí me habla que solamente es uno, y quizás es porque él es el que habla. Y me llama la atención que dice que era endemoniado desde hace mucho tiempo. Interesante, no vestía ropa, no moraba en casa, sino vivía en los sepulcros, ¿sí? Entonces hablamos de un hombre de una condición terrible. Hablamos de una persona que es completamente controlada por los demonios. Dice también que aun cuando lo encadenaban, tenía tanta fuerza que él rompía las cadenas, ¿sí? Y incluso otro libro nos dice, Marcos nos dice que él hacía heridas con piedras en su cuerpo. Era un hombre loco, un hombre esclavo, lejos de su familia. Y mira lo que pasa, verso 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio de los desiertos. ¿Sí? Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Sí? Entonces me está hablando de una persona que estaba endemoniado. ¿Sí? Cuando le pregunta a Jesús que cómo se llama, él le dice que él se llama Legión. Y esta frase se utilizaba dentro de la milicia romana, que era alrededor de 6,000 soldados. Entonces te puedes imaginar cuánta cantidad de demonios podía tener esta persona. No sabemos si eran 6,000 demonios o era una manera en que ellos se nombraban. Lo que sí nos llama la atención, y creo que podamos aprender aquí, porque de repente hay una confusión de repente con el enemigo y con los demonios. Porque yo veo que el demonio sabe quién es Jesús. Eso es interesante.
Porque dice ahí, y lanzó un grito y postrándose a sus pies. Interesante, porque muchas veces vemos a Satanás o pensamos que Satanás y Jesús están en una lucha, o Dios en una lucha constante. Y no lo han enseñado, hermano. Es que en los cielos hay ángeles y hay demonios peleándose, y Dios y Satanás. Y de repente tantas enseñanzas que no tienen un trasfondo bíblico nos han metido a nuestra cabeza. Y cuando yo leo la palabra, yo no veo nada de eso como una realidad. Yo veo a Jesús en una autoridad como hombre, caminando, llegando a un lugar, y una persona endemoniada. Y entiéndase que el demonio es el que está hablando. Cuando le pregunta ¿cómo te llamas?, él no le dice el nombre del gadareno, él le dice legión, porque somos muchos. Y es el demonio hablando. Pero cuando Jesús quería echarlo fuera, dice que lanzó un grito. Y número 1 dice, y postrándose a sus pies. Aún los demonios saben de la autoridad y el poder de nuestro Dios. Esto es interesante. Segundo, y es que clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y no le dice el carpintero, sino que le dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Yo sé que no le podemos creer al demonio lo que es padre de mentiras, pero en este momento ellos saben quién es Jesús y reconoce su autoridad. Eres Hijo del Dios el Altísimo, te ruego que no me atormentes. ¿Sí? Dice el versículo 31, y le rogaban que no los mandasen ir al abismo. El abismo es un hoyo profundo que no tiene fondo, y que en Apocalipsis también aparece con esta palabra y describe una forma de prisión y cárcel para los espíritus. ¿Sí? Verso 32, y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Otra vez, yo veo la autoridad de Cristo. Los demonios le ruegan, los demonios le suplican. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios en que nos hemos creído y confiado. Y me he dado cuenta de algo también: los demonios no pueden hacer lo que ellos quieren. Son siervos, son instrumentos, son seres creados por Dios, para Dios y en su propósito. La Biblia me dice que todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Entonces, mira, claramente dice ahí, y les dio permiso. La autoridad de Jesús en todo momento yo la estoy viendo. Verso 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Sí? Esta escena parece una película, ¿no? Sería una buena película de Netflix o una serie, ¿no? Llega la escena, llega Jesús a un lugar, llega un hombre loco, desnudo, quizás con cadenas en sus manos, no cuerdo, no nada. Y de repente empieza a postrarse y a decir, cuando nadie lo puede controlar, empieza a someterse a una persona, le ruega que lo deje ir, pero que al hato de cerdos. Y de repente Jesús dice, les doy permiso. Y de repente, no sé si se vio espiritualmente, pero en una película se vería donde todos se meten a los cerdos, de ahí los cerdos corriendo y hacia el lago, ¿verdad? Y algo así se vería. Y la música, o sea, y uno dice, está buena la película, ¿no? Está buena la escena. Entonces, imagínate en ese momento lo que está pasando, gente con Jesús viendo lo que está pasando, el endemoniado que todos le tienen miedo, que cuando llegaba todos corrían, ahí viene, cuidado. Y en ese momento viendo una transformación, lo que está pasando. Entonces, bueno, la Biblia no me dice por qué esta persona está endemoniada, no me dice, pero podemos creer que esta persona abrió puertas al ocultismo o practicó cosas que a Dios no le agradan. Y yo te tengo que decir algo: como hijos hay una cobertura de parte de Dios sobre nuestra vida.
Pero de repente aún como cristianos, cuidado, porque de repente en estas fechas, que es el Día de Muertos, andan haciendo sus calaveritas, y andan comiendo su pan, y andan participando, yendo a visitar los muertos, y cuidado. No quiero decir que por eso se van a endemoniar, no va a decir, pastor, acabo de comer un pan de muerto, ya estoy endemoniado, pues tampoco, ¿eh? No es por ahí. Pero también de repente sí se meten a lo del Halloween, ¿no? Y andan ahí vestidos de muertos. Y de repente pasan películas de terror y hay hermanos que yo no entiendo por qué dicen, hermano, me gustan mucho las películas de terror. Y andan viendo cosas de ocultismo, de brujos, de hechiceros, de vampiros. Y les encanta todo eso de la muerte, la sangre, el ocultismo. Cuidado. Nosotros no tenemos relación con la muerte porque está vencida, tenemos relación con la vida. Aunque muchos de repente les gusta eso. Yo te voy a decir algo, cuidado. Porque si tú empiezas a practicar o ver cosas, estás siendo parte y Dios puede permitir que toquen tu vida para que aprendas algo. Entonces, acuérdate, hay dos maneras en las que Dios te enseña: por instrucción o por disciplina. Dios te dice, cuidado, no lo hagas. ¿Lo quieres hacer? Te va a enseñar con disciplina. Cuidado. Entonces, están ahí la gente, los demonios se fueron a los cerdos, se van. Y interesante, porque la gente está más preocupada por los cerdos que por la persona, por el gadareno. Ahorita lo vamos a leer. Y es que muy probablemente, acuérdense que el cerdo era un animal inmundo en el cual no debían de comer ellos ni hacer nada, y quizás estaban teniendo un negocio ilícito en ese momento. No, esto no dice la Biblia, pero muy probablemente esto es porque al final de la historia quieren que Jesús se vaya por lo que hizo con los cerdos. Sigamos leyendo verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. La escena se pone mejor, ¿verdad? Está Jesús ahí con sus discípulos, los demonios a los cerdos, salen corriendo los cerdos al lago, y la gente cuando ve y la música, ¿verdad? Así, y cuidado, y todos corriendo hacia el otro lado, a la ciudad, dice. Y dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Sí? Otra vez, la misma escena, fueron gritando, mira lo que pasó. Y cuando toda la ciudad viene, vamos a ver qué está pasando. Llegan, y cuál es la imagen que ven: que aquella persona loca, greñuda, no sé, sucia, desnuda, pero ahora no, ahora está a los pies de Jesús. ¿Te puedes imaginar la escena? ¿Qué va a estar haciendo? Llorando, pidiendo perdón, con sus lágrimas, adorándoles, escuchándolo. No sabemos qué está haciendo, pero me dice, a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Todos tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Me llama la atención porque dice cómo lo habían salvado, como que esta persona realmente estaba perdida. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Interesante, ¿no? Creo que si está Jesús ahí era para que todos hubieran dicho, sánanos a todos, sálvanos a todos, ayúdanos. Pero estaban más preocupados en los cerdos, que dijeron, mejor te vas, ¿no? Déjanos a nosotros así como estamos. Y entonces Jesús sube a la barca, ¿sí? Y se va. Entonces, ¿qué podemos aprender en cuanto a esto? Vemos a un hombre completamente cambiado. Y aprendamos algo: todo aquel que tiene un encuentro real con Cristo, hay un cambio radical en su vida. Si este gadareno endemoniado
hubieran tenido un encuentro con Cristo y hubiera seguido endemoniado, todos podríamos decir, no tuvo un encuentro con Cristo, pasó por ahí y se acabó. Pero cuando ven un cambio en él, cuando lo ven cabal, cuando lo ven vestido, cuando ven a los pies de Jesús y quizás hablando y testificando y hablando lo que había pasado, todos los que están ahí tenían que darse cuenta que realmente había habido un cambio en él, una transformación en su vida, un encuentro con Jesús. Y es ahí donde tenemos que aprender nosotros. Si yo vengo a Cristo y mi vida sigue igual, no he tenido un encuentro con Él, simplemente soy un simpatizante de venir a la iglesia. Pero si yo tengo un encuentro con Él, mi vida en automático tiene que cambiar. O sea, hay gente que llega a decir, no, pastor, yo un día fui a la iglesia, me hablaron de Cristo, tuve un encuentro con Él, yo me fumaba un montón, he escuchado que fumaba demasiado. Y me acuerdo que esa vez salí de la iglesia, agarré mis cigarros, los tiré y el día de hoy, después de tantos años, yo no he vuelto a agarrar un cigarro. Y yo puedo decir, esa persona tuvo un encuentro real con Dios. Pero veo otros que dicen, pues yo creo en Dios, Dios me ha cambiado, me ha salvado, pero no puedo dejar mi cigarro. Y a veces uno duda y dice, ¿realmente habrá tenido un encuentro con Dios? ¿O no? Porque cada vez que yo veo, y tú lees la Biblia, cada vez que alguien tiene un encuentro con Dios, hay un cambio realmente en su vida. Además de un cambio, mira el verso 38. Y el hombre de que habían salido los demonios, le rogaban que le dejase estar con él, con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Rápida, algunas cosas que podemos ver aquí. Número 1, hubo un cambio genuino. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Número 2, todo aquel que tiene un encuentro con Jesús quiere pasar su vida entera con él. ¿Sí o no? Creo que somos nosotros, ¿verdad?, los que estamos aquí. Porque somos cristianos, porque venimos a la iglesia, porque un día le conocimos y no hay mejor lugar que estar en su presencia. Este hombre le decía, déjame estar contigo, te ruego, déjame ir contigo a donde tú vayas. Había gratitud en este hombre y quería estar con él para siempre. Déjame estar contigo. Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? Vete a tu casa y cuéntales. Dice ahí que salió publicando a toda la ciudad. Aparte de un cambio, ¿sí?, aparte de querer estar con Él, aquel que tiene un encuentro con Cristo testifica lo que Dios ha hecho en su vida. No te puedes quedar callado. Ahorita que estaba nuestro hermano César aquí al frente y que estaba dando la bienvenida y que le decía a Arturo, no, tú me conoces, y pues está testificando de algo que ha pasado en su vida. Algo que tenemos que hacer nosotros cada día es testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Si tiene un encuentro con Él, no me puedo quedar callado. No me puede dar vergüenza lo que Cristo ha hecho en mi vida, de dónde me ha rescatado. Y la última cosa que puedo aprender aquí es que alguien que ha tenido un encuentro con Cristo obedece. Porque quizás nosotros en el lugar del Gadareno hubiéramos dicho, no, yo te voy a seguir aunque no quieras. Pero Jesús le dijo, ve a tu casa y cuéntales. Y yo veo que él obedece. Alguien que tiene un encuentro con Jesús obedece lo que él le está pidiendo. Entonces, ¿qué acabamos de ver? El poder de la palabra. Interesante, no comenté. Pero los demonios obedecieron a la palabra de Jesús. ¿Cierto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Los reprendió? ¿Lo agarró a zapatazos? No. Sino que con su palabra dejó libre al hombre. Entonces puedo ver cómo la palabra de Jesús es eficaz y su autoridad de Jesús ahora con los demonios. Ya vi en la naturaleza, ya vi con los demonios. Y entonces veamos la última parte, verso 40. Y cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo,
que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Era una gran multitud, iban todos ahí oprimiéndose. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, ¿sí? Ahora vemos una historia doble, porque es Jesús que está con una multitud, y estando en la multitud viene un hombre que es Jairo, y me dice que es un principal en la sinagoga, quizás es un hombre muy importante, ¿sí? Quizás un hombre rico, de una muy buena reputación, que tiene una hija y que le dice a Jesús que vaya a su casa porque tiene una hija que está enferma. Pero mientras va hacia allá y la multitud le iba oprimiendo, dice que había una mujer que también estaba enferma, que tenía como 12 años de haber estado enferma, y que todo cuanto tenía lo había gastado y no había quien lo había podido sanar. Y podemos aprender, los dos acuden con Jesús, ¿sí? Y ponen su fe en Jesús completamente. La mujer tenía una situación física, era afectada física, tenía hemorragias continuas, y esta mujer aún era afectada ceremonialmente. ¿Por qué? Porque una mujer que tenía hemorragias continuas era una mujer impura, ¿sí? Acuérdense que cuando una mujer andaba en sus días, andaba menstruando, ante la cuestión ceremonial y religiosa, era una mujer impura y no podía acercarse hasta que pasaran los días y pudiera estar en la purificación. Entonces esta mujer por 12 años es una mujer impura, y es una mujer que estaba siendo apartada del templo y de toda actividad ceremonial. Esta mujer no solamente era afectada físicamente, espiritualmente, sino socialmente también. Porque una mujer que tenía esta condición, esta enfermedad, tenía que ser relegada y no podía estar con todos ahí por la cuestión de inmundicia o de inmunda que se encontraba, ¿sí? Y por lo mismo, esta mujer era afectada económicamente porque había gastado todo por cuanto tenía con un doctor. Entonces yo veo todo completamente afectado, toda la situación de ella. Verso 44. Se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto, y al instante se le detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Es interesante porque van todos oprimiéndolos. Si alguna vez has estado en una multitud, un montón de gente así, ¿verdad? De repente te tocan y no te saben ni te das cuenta. Algunos cuando andan en el centro hasta los roban, ¿verdad? Y ni cuenta se dan porque es tanto la presión de la gente, la multitud. Pero Jesús sabe que alguien lo ha tocado. Y Pedro le dice: pues son un montón. ¿Cómo dices que te ha tocado? Bueno, aquí vemos a Jesús que quiere resaltar algo que está sucediendo en el momento. Verso 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Sí? Esta mujer fue sanada en el instante. Estos son de los milagros que llaman la atención, porque normalmente Jesús tocaba a alguien, decía la palabra
y la gente sanaba. Pero no, aquí Jesús va caminando y vemos tanta fe en esta mujer que ella decía: no necesito ni molestarlo, simplemente con que toque el borde de su manto. Y ella no quiso, además, ni Jesús ni oró ni nada, pero ahora había tanta fe en esta mujer, en Jesús, que sabía que eso iba a suceder. Y cuando lo hace, dice al instante, esta mujer quedó sana. Y lo que hace Jesús, Jesús honra la fe de esta mujer, haciéndola llamativa delante de todos los que están ahí. Y me gusta que Jesús dice en el verso 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente quería sanarla, sino también la quería salvar. Verso 49. Y estaba hablando aún cuando vio uno de la casa de lo principal de la sinagoga decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Otra vez Jesús vuelve a hablar. ¿Qué pasa? Después de delatar la fe de esta mujer, honrar la fe de esta mujer, viene uno del principal de Jairo, le dice: ¿sabes qué? Tu hija ya murió. Ya no tienes por qué molestar al maestro. Ya murió. Entonces Jesús, al saber lo que está pasando, Jesús le dice a Jairo: hey, no temas, cree solamente y será salva. ¿Sí? Y creo que tengo que aprender de este pasaje, porque muchas veces cuando estamos en un momento difícil, al principio vimos una tempestad, hoy estamos viendo una muerte. Estamos viendo una enfermedad, estamos viendo una muerte, una enfermedad que lleva a la muerte. Pero qué importante es que aún en ese momento creer en Jesús y saber que Él tiene el control de todo y Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas? ¿Sí lo saben? Si yo sé que Dios puede hacer un milagro, yo no puedo temer a lo que está pasando hoy en día. Y otra vez, recuerda las palabras. Jesús está hablando: no temas, solamente cree, o cree solamente. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Iba Jesús, iba la multitud. Escucha lo que ha pasado, vamos a ver qué sucede. Y Jesús dice: nadie entre, solamente entren algunos con Jesús. Y lloraban, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Sí? Entonces, ¿te puedes imaginar otra escena? Una niña muerta, 12 años, la gente ya está llorando. En aquel tiempo se contrataban endechadores o gente que lloraba por los muertos. Quizás ya están llorando todos ahí. Tuvieron tiempo para ir a avisarle a Jairo: ya no moleste al maestro, ya murió. La gente ya estaba quizás alrededor preparándose todo. Y entra Jesús y Jesús dice: no, ya no llores. ¿Sí? No está muerta, sino que duerme. Y dice ahí verso 53: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Te pueden imaginar la escena ahora? Después de estar llorando de tristeza, quizás están llorando ahora de alegría, porque aquella mujer que estaba enferma y había muerto, ahora está sana, hasta está comiendo, y todo ha cambiado. ¿Y qué puedo aprender? Otra vez, las palabras de Jesús que le dijo a Jairo son tan importantes para ver la obra o el milagro que hubo en su casa, en su familia, en su hija. Cuando tú aprendes la palabra y la vives para ti, vas a ver cosas poderosas, vas a ver milagros, cosas que Dios quiere hacer.
Y entonces yo puedo ver la palabra de Jesús y su poder y su autoridad. ¿En qué? Lo puedo ver en la naturaleza. No hay nada que Dios no pueda controlar. Lo puedo ver su autoridad y su poder en el mundo espiritual. Cuando Él dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, es una verdad sobre nosotros. Y aún puedo ver su autoridad en la enfermedad y en la muerte. Creo que hoy es tan importante recordar esto, porque la gente le tiene miedo a la enfermedad. Es increíble cómo el miedo a la enfermedad te hace hacer cosas que antes no hacías. Como la enfermedad incluso te hace con el puro pensamiento enfermarte. No puedes escuchar a alguien que de repente oyes como que traigo tos y ay, ni te me acerques, ¿no? Y ves que alguien se siente malo, tose y ya andas tú también tosiendo. Ay, ¿sabes qué? Me senté con un hermano en la iglesia y vi a alguien o vino uno y me tosió y ay no, yo ya me voy a morir y te dejo a mi familia casi, ¿verdad? Y tranquilo, no tienes nada. La enfermedad ni la muerte. Aún como cristianos, tengo que aprender que yo no le tengo miedo a la muerte. Lo hemos dicho muchas veces. Dios tiene un momento preciso en el cual nos hizo venir a este mundo y nacimos, ¿cierto? Ni antes ni después. El día, la hora, el minuto, el segundo, y cada quien tiene su historia. Unos van a decir, no, mi mamá tuvo un parto tranquilo, normal, y fue un nacimiento natural. Dios así lo planeó. Otros no, estuvo complicado, uno fue una cesárea. No, yo fui antes, me adelanté. Dios a cada uno tiene un momento en que nacemos, ¿sí o no? Pero también tiene un momento y un instante en el que Dios dice, hasta aquí. Y cuando Dios dice hasta aquí, puede ser por una enfermedad, por una pandemia, por un accidente, o a lo mejor hasta dormido. Y muchos decimos, ay, yo quisiera tener esa muerte. Dormido, me quedo dormido, no sé nada, y cuando despierto estoy con el Señor, no se siente nada. ¿Y cómo sabe que no se siente? No sabemos. Pero lo que yo sí sé es que estamos en el hueco en la mano de Dios. Y yo no le puedo temer ni a la enfermedad ni a la muerte. Todo gira en base a su poder, a su palabra y a su autoridad. ¿Qué tengo que hacer? Caminemos en fe. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Dónde está tu fe? En nuestro idioma sería, ¿en quién estás confiando? Hay gente que confía más en el gel antibacterial que en Dios. ¿O no? Hay gente que confía más en un cubrebocas que en Dios. ¿En dónde está tu fe? ¿En quién has puesto tu fe? Ahora, no van a decir, ahora sí, pastor, adiós cubrebocas y adiós gel. No estoy hablando de eso. Sí, o sea, tengo que cuidarme, tengo que tener toda la prudencia, pero mi confianza no está en eso, sino está en Dios. Mi seguridad está en Dios. Su palabra, su poder y su autoridad siguen vigentes en lo natural, en lo espiritual, en la enfermedad o en la muerte. Su poder es real.